tengas una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41, 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a una clase más de Teología para Laicos. El día de hoy tenemos la segunda parte de este tema, el Dios vivo. Recordemos que nos encontramos en el apartado de la teología, el cual estudia a la Trinidad, al misterio de Dios, al Dios uno y trino, ¿no? Estamos ahora haciendo una especie de introducción, estudiando, digamos así, a Dios de una forma general, viendo cuáles son sus atributos, sus formas de proceder, ¿no? Para luego, entonces sí, ingresar o introducirnos a estudiar a cada una de las personas, sus relaciones intratrinitarias, y así entonces poder conocer mucho mejor y más detalladamente, más profundamente a este Dios, el cual es uno y trino. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El misterio más fascinante de toda la iglesia, de toda la doctrina, de toda nuestra fe. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, rezando un Ave María, para que ella nos ayude, interceda por nosotros a recibir entonces el Espíritu Santo de una manera conveniente en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros para aprender, para entregar nuestra inteligencia a Dios y así luego también nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, todo. Que venga el Espíritu Santo por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo, vamos a comenzar. Solo lo voy a hacer más pequeño como siempre acá. Listo, ahora estamos. Vamos a estudiar también entonces el proceder sabio de Dios. Dios es la sabiduría misma. Y esto lo podemos entender frente a las acusaciones que a veces tenemos los seres humanos a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto otro? ¿Acaso Dios es bueno? Creo que Dios se equivocó. Y entonces criticamos y juzgamos la sabiduría y la bondad de Dios. En el video pasado ya vimos cómo Dios era justo, bondadoso, misericordioso. Ahora veamos cómo procede según lo que Él es interiormente en su esencia, es decir, Él es sabio y por ello su proceder es también de la misma manera. Se puede decir que Él es la sabiduría misma. Es más, podemos decir de Él también que Él es omnisapiente, ¿no? Es decir, que lo sabe todo. Y en cuanto que lo sabe todo, entonces sabe qué es lo que más nos conviene. A pesar de que en algún momento de la historia o en algunos sucesos inclusive personales uno pueda confundirse y llegar a determinar que realmente Dios se ha equivocado o que Dios ha hecho malas cosas, apartando nuestra pobre inteligencia y sabiduría o poniéndola en el lugar que se merece frente a la sabiduría enorme y completa, perfecta, infinita de Dios, entonces podemos entender que realmente Él siempre es sabio y sabe entonces lo que hace, ¿no? Aun cuando a veces no nos cuadre, no nos guste o no entendamos nosotros. Comencemos hablando entonces del mal físico. ¿Qué es el mal físico? Son imperfecciones, carencias o destrucciones que se dan en la naturaleza, ya sea en la naturaleza humana, pero también en la naturaleza en cuanto a todo lo creado, todo lo que existe, ¿no? El planeta Tierra y todo el universo, todo el cosmos. ¿Qué es el mal moral? En definitiva, es el pecado.
originado por decisiones libres de los hombres. Todos pecamos por una soberana y libre decisión. Aun cuando a veces nos empujan un poco, siempre tenemos la capacidad para decidir, a menos que estemos totalmente embotados o totalmente perdidos, loquitos, ¿no? Entonces ahí sí ya no sería nuestra culpa. Con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 310. En este mundo, entonces, esta lucha o esta compañía, si se quiere decir de una forma más agradable, entre el mal físico y el bien físico va a ser continuo, hasta que lleguemos a la perfección de la naturaleza creada, es decir, con la redención total consumada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la Nueva Jerusalén, con los cielos nuevos, con la tierra nueva, ¿no? Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia, es decir, que tanto los ángeles como los hombres tenemos que tomar una decisión. Esa decisión es libre, necesariamente libre, o si no, no sería realmente una decisión, y entonces tiene que preferir esta decisión al amor de Dios que a nuestro propio amor egoísta o al amor hacia otras cosas, ¿no? Que en definitiva eso es lo que ya han hecho los ángeles. Los ángeles ya decidieron, unos por Dios, por el amor de Dios, lo pusieron en el lugar primero, y otros no por el amor de Dios, se eligieron a sí mismos y entonces fueron a este estado espiritual en el que nosotros llamamos el infierno, ¿no? Por ello pueden desviarse tanto los ángeles como los seres humanos. Los ángeles, repito, ellos ya acabó su proceso, ya eligieron. Ahora, en cuanto a nosotros, estamos todavía en ese proceso, podemos desviarnos. De hecho, los ángeles pecaron y por ello unos fueron al infierno y otros, los que no pecaron, fueron al cielo, ¿no? Y a nosotros nos pasa esto continuamente y tenemos que entonces decidirnos definitivamente a quién serviremos. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico, es decir, el pecado. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral, que eso quede muy claro. Sin embargo, lo permite. Es lo que se conoce en la teología también como la voluntad permisiva de Dios, que respetando la libertad del ser humano y también en su debido momento y actualmente también la libertad de los ángeles, Él realiza su plan de salvación en medio de todos esos avatares de decisiones que toman los seres humanos y que, repito, ya en cuanto a su salvación ya decidieron los ángeles, ¿no? Sin embargo, entonces lo permite por esta voluntad permisiva de Dios, respetando la libertad de su criatura y misericordiosamente sabe sacar de él el bien. Esto lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 311, ¿no? En su providencia todopoderosa, Dios puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Es decir, que Dios no quiere que haya el mal, pero el ser humano decide por el mal, decide pecar. Y Dios es tan misericordioso y allí se manifiesta tanto su sabiduría que Él es capaz de sacar cosas buenas de esas acciones malas de los seres humanos. Ya lo decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por ejemplo, José, vendido por sus hermanos. Conoces la historia, ¿verdad? Génesis capítulo 45 hasta el 50. Allí se nos narra cómo frente a esta situación tan desagradable, incomprensible en aquel momento para José, Dios sacó e hizo grandes proezas y sacó de allí algo mucho mayor de lo que hubiese pasado si los hermanos no lo hubiesen vendido.
José llegó justamente a Egipto, estuvo en la cárcel, pero gracias a su capacidad para discernir los sueños, luego llegó a ser casi como el faraón. Y por él entonces luego los hebreos, los judíos ya después, ¿no?, tuvieron una tierra, tuvieron donde vivir. Y luego entonces también se realiza el plan de salvación por medio de estos hombres que luego, gracias a Moisés, llegaron a la tierra prometida. Eso es maravilloso. Y gracias a este entremezclarse de el bien y el mal. Ojo que Dios no lo quiere, pero Dios inclusive aprovecha ese mal para sacar cosas buenas. Es realmente, digamos así, inteligentísimo. Sobrepasa nuestra capacidad para inclusive solucionar un problema, ¿no? Por supuesto, Dios es sabio, es la sabiduría misma. El mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres. Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Por supuesto que no. Dios puede sacar cosas muy buenas de los males que cometemos nosotros. Dicho sea de paso, repito esto, Él no es ni directa ni indirectamente responsable de ese mal. Y sin embargo, ese mal sigue siendo mal. No se puede decir, como decía algún filósofo, que el fin justifica los medios. En ningún caso, no. Siempre los medios deben ser buenos para llegar a un fin bueno. Otra cosa es que ya se haya dado el mal y yo saque algo bueno de ese mal que ha ocurrido, ¿no? El papá no quiere que su hijo se alcoholice. Por supuesto que no quiere que tenga un vicio. Pero una vez que ya lo adquirió, el papá no tiene otra cosa que sacar cosas buenas ya de eso que queda, de eso que ha hecho. E inclusive tenemos un Dios tan grande y tan bueno, mejor que un papá aquí en la tierra, que puede restaurar, puede recrear a este hijo malo, vicioso, a tal punto que lo puede hacer nuevo e inclusive lo puede hacerse superar. Solo en la muerte y resurrección de Cristo el hombre puede clarificar el problema del mal y superarlo. Solamente mirando al Hijo de Dios, a Cristo en la cruz, en su resurrección, en su ascensión al cielo, en su envío del Espíritu Santo, entonces clarificar esto. ¿Por qué existe el mal? ¿Es nuestra culpa? Él pagó nuestros pecados, pero hay una oportunidad, podemos salvarnos. Allí entonces tiene todo sentido, inclusive este mal no deseado por Dios, ¿no? Abundancia de textos en el Antiguo Testamento sobre la sabiduría como atributo de Dios. Existen muchísimos. Y entonces allí vamos comprendiendo que a pesar de todas estas situaciones raras de la historia humana, Dios sigue manifestando su sabiduría, a tal punto que a pesar de nuestra maldad, Él puede salvarnos. Si somos empecinados en pecar y en ser malos, Él es mucho más empecinado en salvarnos, en llevarnos al cielo, ¿no? Dios está ahí, dale, ¿no? Yo tengo que salvar a estos hijos míos. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos del 26 al 27, nos dice: es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la acción de Dios e imagen de su bondad. Esta es la sabiduría. Aun siendo una, todo lo puede. Y, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Se comunica a las almas santas de cada generación y las convierte en amigos de Dios. De ello podemos sacar lo siguiente: solo aquel que tiene una relación auténtica, sincera con Dios, es capaz también de participar de esta sabiduría y luego entonces lo entiende. Por lo menos lo suficiente a tal punto de la aceptación y muchas veces también de la acción de gracias.
A pesar de que la situación puede ser muy difícil, de que lo que pase en cuanto al mal moral o físico me pueda chocar muchísimo, inclusive puedo llegar a dar gracias. Eso es lo que pasó con los apóstoles. Los flagelaron, casi los matan a palos y sin embargo ellos cantaban, ellos daban gracias a Dios. Esa es la sabiduría ya actuando portentosamente en la persona humana. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios está en el origen del mundo, en la elección del pueblo de Israel y en cuanto acontece en la historia. La palabra de Dios entonces ya estaba allí, en el Génesis. Dios creó todo por medio de su palabra. Dijo, hágase y se hizo. Su palabra, por ejemplo, cuando llama a Abraham, cuando llama a Moisés, a los patriarcas, a los profetas, allí presente, en el pueblo de Israel, su palabra en todos los acontecimientos de la historia, en aquellos en los cuales Él ha intervenido para dar una solución, dar una respuesta a esta confusión humana, ¿no? Manifiesta la trascendencia de Dios y al mismo tiempo su amorosa cercanía a los hombres, a quienes llama, enseña y perdona. Esta es la palabra de Dios cercana, es la palabra de Dios que está siempre junto a nosotros. Continuidad entre el Dios del Antiguo y el Dios revelado por Cristo en el Nuevo Testamento. Hay una continuidad evidente, aunque muchas veces no bien entendida. Cristo habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cita el texto fundamental de la fe del pueblo de Israel, cuando dicen en Marcos capítulo 12, versículo del 29 al 30. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Texto que corresponde al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5. Cristo está diciendo que este mismo Dios del Antiguo Testamento es el del Nuevo Testamento. Este Padre amoroso, misericordioso y también justo. Jesús habla de Dios como ser único, bueno, santo, justo, todopoderoso, sabio, providente, misericordioso y eterno. Todos estos atributos del Dios del Antiguo Testamento. El Dios que predica es también creador trascendente y cercano a los hombres. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 18, que dice: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. De la ley no pasará ni la más pequeña letra. Cristo no viene a romper con este Dios del Antiguo Testamento. Dios no viene a convertir a este Dios como si el del Antiguo Testamento estuvo un poquito mal y ahora lo va a mejorar. Por supuesto que no. Vino sí a aclararnos la idea de Dios que teníamos, quizá errada. Vino sí a revelarnos completamente quién era este Dios, el cual el pueblo de Israel no le había conocido lo suficiente. Y por eso habían estas malas interpretaciones muchas veces, que hasta el día de hoy llegan. A veces creemos que el Antiguo Testamento contiene a un Dios malo y el Nuevo Testamento por fin se nos muestra a un Dios bueno. Inclusive hay una herejía, la cual decía que eran dos dioses distintos, el del Antiguo y el del Nuevo. Pero eso es una bobería. Así que ahora tenemos muy claro que Dios es siempre el mismo. Es más, porque es Dios, es justamente que no cambia. O si no, si fuera así de susceptible, no sería Dios, sería imperfecto. No sería Dios sencillamente, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice en cuanto a la novedad del Dios revelado por Jesucristo, en el numeral 65. Cristo,
El Hijo de Dios hecho hombre es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Ya lo decía también San Juan de la Cruz. Dios Padre pronunció su única palabra y después de pronunciarla quedó mudo, quedó en silencio. ¿Por qué? Porque ya nos lo dijo todo. ¿En quién? En su palabra. ¿Y quién es su palabra? Su Hijo, es decir, Jesucristo nuestro Señor. Eso es maravilloso. Es decir, que el Padre mismo se revela en la persona del Hijo, porque el Hijo vino a revelarnos al Padre. Los principales misterios revelados son de Jesucristo hacia nosotros, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad, el de la encarnación del Verbo y la misión del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? La encarnación, ¿qué? La segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Verbo eterno, se hizo hombre. Realmente, verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios. Y la misión del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y quién va a dirigir a la iglesia y va a acompañarla después de la ascensión al cielo de Jesucristo, ¿no? Importantísimo, porque sin estos misterios fundamentales estaríamos nosotros en el aire. Pero gracias a Dios los tenemos bien fundamentados, bien aclarados y lo suficientemente entendidos para poder entonces compartir y vivir esta fe, la fe que nos dio Jesucristo. Así Jesús revela, por ejemplo, que tiene la misma naturaleza que el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30, que nos dice: yo y el Padre somos uno. Que es su Hijo, que enviará el Espíritu Santo, que es Dios, que la Santísima Trinidad habita en las almas que están en gracia. Esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Jesús decía, ¿no? Quien cumple mis mandamientos, entonces yo vendré a habitar en él. Y como mi Padre habita en mí, vendremos los dos y haremos morada en él, ¿no? Y luego también San Pablo nos dice que nosotros, ¿acaso no sabemos que somos templos del Espíritu Santo? Jesús mismo decía: yo me voy, pero enviaré al otro Paráclito. Es decir, que yo, que soy su Paráclito primero, me voy para que venga el otro y esté junto a ustedes. Es más, esté en ustedes. Porque Cristo es el Emmanuel, Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Esto es maravilloso y lo vivió la iglesia y lo sigue viviendo desde Pentecostés hasta el día de hoy. Maravilloso, impresionante. Este es el Dios nuestro, es el Dios que está vivo, el Dios que nos acompaña, el Dios que está siempre junto a nosotros. Hasta ahora entonces ya hemos aprendido un poco más acerca de Dios, cualidades, ciertas potencias, atributos de Dios, que seguramente de alguna manera ya los conocíamos, pero ahora los hemos estudiado un poquito mejor. ¿Para qué? Para que con esta base ahora sí nos adentremos al misterio de la Santísima Trinidad de una forma mucho más detallada, más minuciosa, y vamos a quedar realmente asombrados, maravillados, fascinados, espantados, si se quiere decir también, de este misterio tan hermoso, tan amable, tan bello, tan perfecto. Entonces les invito a que estén muy atentos a la próxima clase, que será el próximo viernes, y así puedan seguir con esta formación tan pero tan importante. ¿Sí? Ahora les doy la bendición y les recomiendo que compartan ese video con muchas otras personas y también hagan sus comentarios para que si tienen alguna duda yo pueda responderles, ¿sí? Ahora dispónganse a recibir la bendición. Yo con muchísimo gusto les acompaño y ahora también me despido con esta bendición, ¿no? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41, 44. Y les explico
explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,